A continuación vamos a escuchar a Lacan en un pasaje de la clase del 5 de diciembre de 1962, correspondiente al seminario dedicado a la angustia. El registro grabado del seminario 10 es el más antiguo con el cual contamos, lo que le da evidentemente un carácter especial. No se han conservado registros grabados, audios, de los seminarios anteriores a este seminario de la angustia. Y sí hay registros grabados de 6 seminarios posteriores, sobre los cuales con el tiempo iremos comentando. Vamos a escuchar este fragmento elegido en el que Lacan hace referencia a lo que podría considerarse el caso fundacional en la teoría psicoanalítica. Nos referimos a Ana O. Luego de escuchar el audio, procederemos a hacer un breve comentario. Il y a une nommée Ana O qui en connaissait un fou, comme manœuvre du jeu hystérique, et qui a présenté toute sa petite histoire, tous ses fantasmes à messieurs Breuer et Freud, qui s'y sont précipités comme des petits poissons dans l'eau. Freud, à la page je ne sais pas quoi, 271, die Studien über Hysterie, c'est merveille du fait que chez un Nao, quand même, il n'y avait pas la moindre défense. Elle donnait tout son truc comme ça, pas besoin de s'acharner pour avoir tout le paquet. Évidemment. Il se trouvait devant une forme généreuse du fonctionnement hystérique. C'est pour ça que Breuer, comme vous le savez, l'a rudement bien senti passer. Car lui, avec le formidable appât là, a avalé le petit rien aussi. Et il a mis un certain temps à le régurgiter. Il ne s'y est plus frotté dans la suite. Heureusement, Freud était névrosé. Et comme il était à la fois intelligent et courageux, il a su se servir de sa propre angoisse devant son désir. Laquelle était au principe de son attachement ridicule à cette impossible bonne femme, qui d'ailleurs l'a enterrée, et qui s'appelait Madame Freud. Il a su s'en servir pour projeter sur l'écran radiographique de sa fidélité à cet objet fantasmatique pour y reconnaître, sans scier même un instant, ce qu'il s'agissait de faire, à savoir de comprendre à quoi tout ça servait. À admettre bel et bien
qu'Anao le visait parfaitement, lui Freud, mais il était évidemment un petit peu plus dur à avoir que l'autre, je veux dire Breuer. C'est bien à ceci que nous devons d'être entrés par le fantasme dans le mécanisme de l'analyse et dans un usage rationnel du transfert. En 1880, Berta Pappenheim tenía 21 años de edad. Y bajo el seudónimo Anao, tal como figura en el historial clínico que forma parte de los estudios sobre la histeria publicados por Sigmund Freud y Joseph Breuer, pasó a la historia por ser la primera paciente tratada con un procedimiento que luego se conocería como método psicoanalítico. Anao, en el desarrollo de su cuadro sintomático, llegó a padecer ceguera, sordera, parálisis parcial en los miembros superiores e inferiores, estrabismo ocular y, lo que es más llamativo, una afección grave en el lenguaje que la llevó en ocasiones a perder la capacidad del habla o incluso a olvidarse de su lengua materna, el alemán, y a sustituirla por otras lenguas cuyo dominio no tenía. Lo que Lacan nos comenta en este pasaje de su clase es que en este tratamiento la paciente va progresando en su cura en tanto habla. Y en tanto habla se va constituyendo el germen de lo que luego Freud desarrollaría con la teoría psicoanalítica. Lo que Lacan destaca en este breve pasaje es la sorpresa de Freud respecto de esa generosa forma de funcionamiento histérico en la que Anao es quien entrega sus fantasmas sin que hubiera allí el menor atisbo de defensa. Pero atención, lo que señala Lacan es que esa entrega tenía un carácter de señuelo. No un señuelo que estuviera destinado al engaño, tal como la opinión común suele atribuirle a la histeria. Este señuelo, en rigor, más bien aludía a la estructura del fantasma, como esa dimensión que vela y a la vez pone en causa la falta. Lo que Anao esencialmente entregaba con ese fantasma era la nada, esa nada con la que, según Lacan, Breuer se atraganta y lo hace retirarse del tratamiento. Freud, en cambio, inmediatamente intuye cómo el carácter de ese fantasma opera en la transferencia, de un modo que compromete al analista, y de hecho Freud, en su resumen de estudios sobre la histeria, formula su primera declaración pública sobre el fenómeno de la transferencia. Sobre ello dice: la paciente se asusta al descubrir que está transfiriendo a la figura de quien la atiende las ideas perturbadoras que surgen del contenido del análisis. Pero deberíamos decir que en este caso, y tal como lo comenta Lacan, es también el profesional tratante, Breuer, quien se asusta. En una carta escrita en 1907, Breuer le confesaba a cierta persona por qué después de Anao no siguió empleando el método analítico con los casos neuróticos. En esa carta, Breuer señalaba que había aprendido muchas cosas de valor científico, pero la importante lección práctica que había aprendido es que es imposible para un médico de medicina general tratar un caso así sin que su actividad profesional y la conducta de su vida queden completamente arruinadas.
Breuer dice en esa carta: me juré a mí mismo en ese momento nunca más someterme a tal calvario. Anna O estuvo en tratamiento con Breuer durante 3 años. Debido a la supuesta desaparición de los síntomas, Breuer decidió que ya no necesitaba más ayuda, pero el mismo día que Breuer le comunica a su paciente sobre la finalización del tratamiento, Breuer es citado nuevamente a la casa de la muchacha y allí la encuentra gritando: voy a tener el hijo del doctor Breuer. Por el trauma que sufre Breuer al presenciar esta escena donde su paciente comenta que va a tener un hijo del doctor Breuer, por ese motivo, por el shock que implica para Breuer, Breuer pasa el caso a su amigo Freud, quien se hace cargo del tratamiento hasta su total rehabilitación. Es allí donde Lacan señala que Freud supo cómo, frente a su deseo, usar la propia angustia para, a través del fantasma de la paciente, ingresar al mecanismo de análisis, así como al uso racional de la transferencia.